Continuamos en el mañana, sí, siendo las 11:06 minutos y tenemos con nosotros un aplauso grande para el señor Santiago Cafiero que vino a visitarnos. Gracias. Un hombre, yo una vez se lo dije y no lo conmoví. Voy a tratar de conmoverlo nuevamente. Voy a insistir, ¿sí? Porque yo conozco la Quinta del Marileo, ¿sí? Ahí en Jorge Newbery y Diego Palma. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Si estoy mintiendo, dígamelo. No, para nada, para Bien. nada. Lo cierto, y aparte pocos conocen ese nombre. Ahí está, el señor es Muy nieto, por poco. supuesto, de Antonio Cafiero. Y entonces, muchas veces, yo hice el colegio, antes de que sea la Quinta de Antonio, había un colegio llamado el San Francisco, Claro. que está a una cuadra. Claro. ¿Ubicaron? Sí. Ahí había una escuela. Había una escuela que ahora ya no la vendieron, pero cuando la escuela todavía no se había hecho el edificio, alquilaron el Marileo Exacto. y entonces tomábamos clase ahí. Y yo fui al colegio ahí en el Marileo, y que después fue el lugar donde pasó cantidad de tiempo Santiago ahí. Se lo dije la otra vez y no me contestó nada. Y entonces trato de que haya un... No me pido lágrimas ni nada. No voy a llorar, pero es cierto que pocos conocen ese nombre. Una quinta muy vieja. Divina Quinta, Sí, media muy- andaluz, ¿no? Sí, Tiene sí, una sí. arquitectura andaluz Sí. divina, y pasaba y veía siempre jugando al fútbol que tenían dos arcos y me quedaba yo del otro lado como un niño triste viendo de atrás cómo ellos disfrutaban. Y yo decía, hice el colegio yo, pero no servía de nada, ¿no es cierto? Y ahí jugabas al fútbol. Así es. Así que te he visto atrás del cerco, nada más. ¿Te conmovió? Un poco sí, ahora Un sí. poco, Ahora sí, un ahora sí. poco. Me agarraste. Y es más, tenían unos ciruelos, porque tenía una capilla, me No, acuerdo. higos. ¿Higos? Yo me acuerdo de Higos. higos, Sí. higos, y en una época ciruelo porque yo robaba las, Sí. como debe ser, Como ¿sí? deben ser, los Los higos frutos son que de todos. los frutos que pasan el cerco Sí. ya son del pueblo. Y entonces Mi bisabuelo hacía unos higos en almíbar espectacular. Mirá. Sacaba, tengo la única imagen que tengo de mi bisabuelo es esa, sacando los higos mirá, y después comiendo los higos en almíbar, que eran espectaculares. qué rico, qué rico. Bien, ahí está. Nada, era eso, me acordé de eso, como que tenemos una cierta relación. No somos hermanos, pero fuimos vecinos de alguna manera. Sí, ¿Vos dónde? tomamos la misma agua, ¿no? Sí, Entonces bueno, pero puede ser. también yo me crié ahí en San Isidro, vos Por eso. también, un hombre, claro, concejal, ha hecho tantas cosas por la Villa La Cava, ¿no? Sí, laburé. Bueno, ahí arranqué mi militancia, muy cruzada por el catolicismo, digamos. Claro. Yo soy católico, practicante y hacíamos misiones y con la gente de la parroquia. ¿Qué iba al Espíritu Santo? No, a Jesús de Praga, que Ajá. queda en Acasuso. Ok, Y después empecé con una actividad más vinculada a lo que era Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo de la Cava, que queda ahí en Sí. el centro de la Cava, que está ahí. Ok. Entonces ahí empecé también a trabajar socialmente y ahí con el tiempo más ligado, más entrando por una cuestión más social de la iglesia, descubrí una vocación que no pensé que tenía, a pesar de que familia. haberme criado en una unidad básica, pero después ahí, surgió con mucha más fuerza y con mucha más convicción o sea, no hubo un incentivo de tu padre, de Juanpi o de Antonio a decirte metete, No, nada. nadie. Igual son como caminos medio predestinados para el resto de la gente, esto de como, bueno, pienso en el caso también de Máximo Kirchner, digo, personas que vienen de mamar la política desde bebés y bueno, hay como una especie de expectativa del resto de que sigas ese camino o no. Mira, en términos estadísticos, Sí, Antonio Cafiero tuvo 40 nietos. está bien. O sea, Solo no- 2 Sí. tenemos Mirá. alguna función pública. Ah, O sea, en mirá. términos estadísticos Claro, no se te caga a pedazos Sí, tu, sí. Mirá. tu razonamiento. No, por supuesto que todos tienen una vocación social. Mucho tuvo que ver mi abuela, Ana, que era también que tenía una mirada social muy arraigada en lo que era la función pública.
pero bien ligado a lo social, a lo solidario, digamos, ¿no? Entonces yo te podría decir, sí, mi familia está muy atravesada por esos valores, pero no necesariamente, te diría que es muy menor, en ese caso, los que participamos activamente luego en la actividad política, digamos, ¿no? Pero Sí. has festejado, Antonio empezó a traerte regalos más grandes, importantes, a partir de que continuabas el camino de él, nada de eso hubo. Me daba más consejos, eso sí, me hablaba más. Ahí está. Porque es meterse a arreglarle los problemas a la gente. Un poco es eso Bueno, te atrajo. la política es servicio, digamos, ¿no? Y cualquiera que viene de una tradición política, y ahí sí te tomo lo que decís vos, es cierto, los que venimos de una familia que en la sobremesa, no una Sí. cosa doctrinaria, pero que en la sobremesa se habla de la realidad política o de la realidad del país o de la región, por supuesto que vas teniendo inquietudes y que vas teniendo elementos que son sumamente importantes en tu formación. Y eso te representa, supongo que también, por supuesto, lo nombraste a Máximo y muchos Sí. que se han formado en casas que tienen que ver con una tradición política, probablemente tienen un acceso a la información y al debate mucho más naturalizada, ¿no? No está Sí. forzado, sino que está mucho más naturalizado. Yo me acuerdo... yo iba a la escuela pública, ahí a la escuela 4, no sé si fuiste, la conocés, la que queda en Acasuso, la escuela 4. Bueno, yo iba a la primaria ahí, y Sí. me recuerdo muy bien que, por ejemplo, decían, bueno, para hacer una actividad en la primaria, estoy hablando, bueno, había que traer recortes del diario, Sí. y muchos compañeros míos, el diario ni estaba en la casa ya, Claro, ni siquiera claro. se leían las noticias. Claro. Entonces, bueno, era de la televisión, un poco de información a partir de la radio y ya está. Sí. Y el diario, digamos, papel, eso, ¿no? Que por ahí, para los que hacían política en los 80, los 90, era una herramienta vital. El diario en mi casa llegaba siempre, todos los días, porque era parte de una herramienta de laburo, digamos, de Claro. mi padre, ¿no? En ese sentido. Sí. Y esa accesibilidad también, digamos, hacia al conocimiento, a la información y al ir formándote. Pero, insisto, o vuelvo un poco a lo que me preguntabas, Mex, también eso a los que pensamos, mejor dicho, y creemos en la política como una herramienta de transformación social, a la política y a la función pública como un servicio, vemos también como hoy, en pleno proceso electoral, Sí. empieza a verse quizás lo menos real de la política, que es esta suerte de disputa en los medios y ver si agradás en las redes sociales o no agradás en las redes sociales, y eso empieza a degradar el sentido de la política, porque la política es otra cosa, digamos, Sí. ¿no? ¿Estás de acuerdo en que hay este análisis de que hay un divorcio con la gente, que la gente está despolitizada, que está con bronca con la política, que esto puede decantar en opciones antipolíticas como la que representa Milei, todo eso que se viene analizándose mucho? ¿Estás de acuerdo o ves otra cosa del escenario actual? Mirá, la sociedad argentina está muy atravesada por la política. Sí, más que otras. Más que otras, sí. Y acá se ve muy bien eso. ¿Por qué? Porque incluso en los sondeos de opinión hoy, que quizás muchos aparecen como distantes hacia la política, esto, lo otro, después cuando vos preguntás, bueno, pero ¿y el rol del Estado qué pretendés que sea? Sí. Y la sociedad argentina está muy atravesada por el rol del Estado, sobre todo porque nosotros tenemos un país que es muy extenso, ¿no? Que es muy extenso, es el 8º país en extensión del mundo, con lo cual necesitas que haya Estado para que haya conectividad, necesitas que haya Estado, no solamente conectividad, ahora que se puso en boga nuevamente, una vez más el tema de aerolíneas, sí, aerolíneas, Sí. no, pero sino también de conectividad en términos de redes sociales, por ejemplo, ¿no? O de plataformas para que funcionen esas redes sociales. Nosotros tenemos la Red Federal de Fibra Óptica, Sí. que es una red pública, es la red pública más grande de Latinoamérica, la REFEFO, Red Federal de Fibra Óptica. Son 34.000 kilómetros de fibra óptica. Si eso no lo hacía el Estado, No, Sí. claro. el mercado, ¿qué hace? Bueno, se concentraría en el AMBA, pero no conectaría a toda la Argentina. Sí, sí. Bueno, para que eso ocurra necesitas al Estado. Y el Estado tiene una orientación, porque el Estado no es una instancia tecnocrática donde definen solamente los técnicos sobre una planilla de Excel. Sí. El Estado, en una sociedad democrática como la Argentina,
luego el Estado se lleva adelante un programa de gobierno que es votado por los argentinos y argentinas, que definen cuál es la orientación que quieren. Con lo cual está muy atravesada la política siempre en la sociedad argentina. Sí. Vos me decís, hay hoy un gran debate político, y en ese sentido yo debería darte la razón. Creo que no. Creo que hay poco debate político. Claro, sí. Hay poco debate político. Pero cuando vas a la resolución del metro cuadrado de lo que más le impacta a los argentinos y argentinas, siempre está atravesado por el Estado, o la solución está atravesada por el Estado. Ninguno hoy te está diciendo con honestidad y con sinceridad y creyéndolo fervientemente que el mercado va a resolver las cosas. Yo venía escuchando para acá la radio y recordaba la vacuna. Sí. Sí. El mercado no trajo una vacuna. Decime una clínica privada que haya traído una de las vacunas para el coronavirus. Sí. Ninguna. Sí, no. No, claro. Ni empresarios, no pasó. Ni canales de televisión, no pasó. Los jueces no trajeron vacunas. La vacuna la trajo Alberto Fernández, es la verdad, la trajo el presidente. Sí. Más de 100 millones de vacunas. Sí, ahora queda, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué crees que pasa esto de que muchas veces se ven los sondeos de que hay gente que le preguntas educación pública, sí o no, te dice sí, obvio, y que muchos de los planteos estos que ahora están de moda en dirigentes políticos no se cumplen en cuanto a la opinión de la gente, pero después cuando le preguntas a quién vota, y bueno, a Milei. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está esta separación entre lo que es la parte discursiva de lo que es la figura? ¿No capitaliza un poco una cosa de descontento general que no se entiende bien por qué, pero es descontento en sí? Por supuesto, no. Hay un descontento porque hay todavía muchas asignaturas pendientes y estamos llegando a 40 años de democracia, y por supuesto que la democracia argentina es un sistema político, pero a la vez debió ser o debe ser un sistema que genere posibilidades de desarrollo. Bueno, hay muchas de estas cuestiones que entran en tela de juicio, que se discuten, que se debaten, Sí. y es parte del debate franco de ideas, que eso es lo positivo de la política, si querés. Después, ¿qué ocurre? Bueno, estamos atravesados por un mundo hiperconsumista, por el hiperindividualismo, y eso, por supuesto, ahí entran emociones que no tienen que ver con un debate o que alguien se abre, no, eso tiene que ver con las vivencias personales de cada uno y con las exigencias que tiene cada uno y cómo cada uno entiende que se debe responder a sus demandas. Ahora, después es cierto lo que decís vos, cuando empezás a rascar un poco, bueno, todos quieren educación pública, todos valoran las universidades públicas, bueno, Sí. la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría terminan valorando eso. Las nuevas generaciones de egresados que hay en las universidades del conurbano es algo absolutamente llamativo y absolutamente positivo para una Argentina que se desarrolla en el conocimiento, que desarrolla capacidades que no tienen que ver con sus recursos naturales. Siempre nuestro desarrollo estuvo anclado en los recursos naturales, la pampa húmeda, la minería, es todo positivo, digamos, ¿no? Qué sé yo, el petróleo y el gas, la energía. Pero desarrollar el conocimiento es desarrollar una variable más, muchísimo más rica que los recursos naturales a la hora de desarrollar nuestro país. Sí. ¿Ves competitivo a Unión por la Patria en términos de electorales? Digo, teniendo en cuenta lo que fue la derrota en la legislativa del 2021 y que, teniendo en cuenta de ese escenario a hoy, bueno, hubo un aumento de la inflación, que quizás es el dato más preocupante en términos económicos. ¿Qué cambió entre 2021 y 2023 como para hoy llevar adelante una postura optimista respecto de las elecciones? ¿Qué cambió? Que creo que, más que lo que cambió, yo creo que nosotros estamos atravesando, por supuesto, un gobierno que ha tenido dificultades, que ya las sabemos todos, porque las sufrimos todos, digamos, Sí. las dificultades, ¿no? La pandemia no le pasó al gobierno, Sí, sí. nos pasó a nosotros. Pasó digamos. al mundo. Le pasó al mundo y nos pasó a nosotros, Sí. Santiago, Mex, digamos, nos pasó a nosotros. Sí. Le pasó a mi mamá, o sea, es así. Sí. El aumento de precios producto de la guerra también es algo que atravesó a la góndola de los argentinos, no es que le pasó al gobierno únicamente, o a los funcionarios, no es así. Con lo cual, hacer de un decálogo de todo lo que sucedió, ya lo conocemos. A eso, si encima le agregamos el hiperendeudamiento que dejó Macri, digamos, ¿no? Macri y Duhovne, porque ahora estamos todos debatiendo, porque lo vemos a Massa que, viste, ahí peleándose con el fondo, tratando de sacar la cosa adelante,
Y después casi que lo hacen responsable a él de tener que dar la explicación sobre lo del fondo. Y en realidad lo que está haciendo es resolviendo un tema, un problema, un cepo al desarrollo que nos dejaron Macri y Duhovne. Esa es la realidad. Y bueno, y después la resolución. Bueno, ¿cómo lográs avanzar de un modo balanceado entre, bueno, ir cumpliendo con ese compromiso sin perder de vista que tenemos que desarrollar la Argentina, que tenemos pobreza, que tenemos que desarrollar toda nuestra actividad económica, que si bien se ha hecho mucho en este tiempo, todavía falta mucho por hacer? ¿Qué creo que ha cambiado? Primero, las elecciones de medio término no determinan, digamos. Pues si fuera así, Macri hubiera ganado en el 2019. Claro, en el 17 ganaron muy bien ellos. Pasaron cosas en Y en el 2019. Sí, por supuesto. Sí. Como dijo Macri, pasaron cosas. Continuó con su modelo de especulación financiera y se la puso, digamos, sí. ¿no? Claro, pero se la puso en mayo de 2018, digo, por eso digo. Sí, claro, en abril del 18 él arranca ya con muchas dificultades ese modelo de especulación y encuentra esta solución que es financiar con el Fondo Monetario Internacional, es decir, con una deuda para todos los argentinos, financiar a todos los acreedores privados de Wall Street que querían salir del país. Claro, pero digo, vos identificás un hecho político ahí que provoca el colapso del gobierno de Macri 2017-2019. Ahora, a mí por lo menos me cuesta ver cuáles son los hechos políticos de 2021 a 2023. Digo, no mostró el frente de Todos ahora Unión por la Patria mayor armonía interna. Digo, las peleas se profundizaron, incluso entraste en un escenario de internas que fue bastante asfixiante en algunos momentos, de los cuales es difícil después decirle a la gente, me parece, bueno, esta es una propuesta madura y seria que va a superar todos estos problemas estos años. Mira, a su vez, digo, más allá de las discusiones que son irrelevantes, si vos tenés cuestiones de gestión que puedes mostrar. Del 21 para adelante, mira, vos podés mostrar la recuperación económica, tuviste recuperación económica en el 21, en el 22, creciste, es decir, la economía creció más de 10,7% en el 2021 y 5,2% en el 2022, 2 años consecutivos de crecimiento. Tuviste posibilidades de seguir generando empleo. Hace 33 meses que la Argentina crece en los niveles de empleo privado. Es decir, avanzaste también pensá que antes de eso habías tenido la pandemia, con lo cual luego pudiste avanzar a paso mucho más firme con, por ejemplo, la entrega de viviendas. Vamos a llegar a 150.000 viviendas entregadas por este gobierno, cuando el gobierno anterior entregó 14.000, digamos. Esas son las diferencias. Porque en definitiva, cuando vos tenés que decir, che, bueno, ¿qué elijo esto, lo otro? ¿Puedo estar más o menos enojado? Bueno, hay algunas variables que son bien palpables. Vas a elegir el que hace casa o el que no hace casa. Eso está, digamos, y está bien que vos elijas. Sí. Porque por ahí vos podés pensar, como te dicen la Reta, como te dicen los del PRO, que no, las viviendas las tiene que hacer el mercado y el mercado inmobiliario. Y nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos que hay un déficit habitacional en la Argentina y que hay que avanzar a paso firme con la construcción de viviendas. Hay muchos elementos que se modificaron del 21 hasta aquí. Tenés un gasoducto, tenés perspectivas, por supuesto, mucho mejores con respecto a las cosechas a partir de los meses de octubre y de noviembre. Es decir, realmente tenés muchas cuestiones que antes del 21 no estaban, porque venía saliendo de la pandemia. Pensemos la elección del 21, octubre del 21. ¿Cuántas dosis de vacuna tenías vos? 1, 2, como mucho 2. Hoy ya tenemos 4, ¿no? Sí. Es decir, veníamos recién. Pensá que la campaña de vacunación fuerte en Argentina, digo, más allá. Nosotros, las primeras vacunas llegaron el 24 de diciembre del 2020. Sí. Se empezó a vacunar el personal de salud. Sí, Nochebuena. ¿Se acuerdan? Claro, Nochebuena. Yo me acuerdo porque fui a Seiza a recibirlas con Carla, con Bisotti. Llegaron las primeras vacunas y ahí empezamos a vacunar. Inmediatamente se hizo los tratamientos, no sé cómo tenían que estacionarlas, no, yo soy político. No, seguro. Y el 29 de diciembre se empezó a vacunar el personal de salud. Pero en realidad lo fuerte empezó en marzo, entre marzo y mayo, ahí se empezó la campaña de vacunación fuerte de todos los argentinos. Todo ese presente era increíble porque estábamos todos mal, perdiendo parientes, perdiendo seres queridos, era la salvación.
pasa todo eso y es como que ya nos olvidamos de la pandemia. Creo que en el mundo, y no quieren hablar la gente de la pandemia. No quiere hablar y no tampoco darlo como algo tan importante que sucedió. Algo terrible, fue un quiebre en el mundo, las economías del mundo se hicieron mierda. La cantidad de gente que no fue reelegida también siendo gobierno por culpa de la pandemia porque no pudieron administrar bien a su país. ¿Qué autocrítica haces de todo esto? Que hay tantas críticas, sabiendo que estaban frente a un quilombo enorme y que eso, y se habla de la sequía y se habla de todo en contra, Alberto está todo el tiempo diciendo ¿qué más me va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder? Como no, una cosa de mala suerte constante, pero ¿hay alguna autocrítica, algo que por ahí podría haber solucionado que esto no llegue a la situación que estamos viviendo hoy? Mirá, yo tengo mucha... soy una persona muy autocrítica y aparte me tocó la gestión de la pandemia. Desde el primer decreto en adelante la gestión de la pandemia recaía sobre la jefatura de gabinete. Con lo cual, siendo jefe de gabinete esos 2 años de pandemia, me tocó justamente la administración de la pandemia. Yo te diría que puntos importantes fueron los de poder avanzar con programas que amortiguaran el impacto económico de la pandemia, como fueron el IFE, el ATP. Pensá que el IFE es la política social más extendida de la historia argentina, 9 millones de personas cobraron el IFE. El ATP fue la asistencia al trabajo y la producción, fue un programa donde logramos pagar 3,5 millones de salarios privados al CBU de la persona directamente, se lograba pagar y lográbamos que las empresas, que las pymes sobre todo, no se fundieran, digamos, ¿no? A pesar del grave impacto que tuvo la economía a nivel global, si se compara con la Gran Depresión del año 30, digamos, se comparaba en ese momento, ¿no? Y nosotros tuvimos un nivel de desocupación de 13 puntos, un poco más de 13 puntos. Hoy estamos en 6. Por eso digo, vos me decís, che, bueno, ¿qué cambió? Bueno, todavía ahí nos estábamos recuperando. En octubre del 2021 todavía había actividades que se estaban recuperando, toda la parte turística no estaba recuperada, la parte de entretenimiento no estaba recuperada. Me parece que hoy hay otros niveles de consumo, hay otros turismo niveles, también. Hay otros niveles importantes de turismo y eso es actividad económica, digamos, no recreación únicamente, que es importante, pero también es eso. Con respecto a la autocrítica, mira, muchas, pero viste que en campaña es como tenemos ahora que es mejor tirar todos para adelante. No, eso seguro. Y pensar, porque lo que se pone un desafío ahora es realmente hacia dónde va a ir a transitar la Argentina que viene. Sí. Yo y más la que definición de la Argentina que viene tiene que ver con los modelos de producción que vayas a tener. Acá está muy claro. Nosotros avanzamos en reconfigurar un modelo de producción y de trabajo. Y eso dio resultados. ¿Por qué? Porque creamos 1.300.000 puestos de trabajo. Porque llevamos 33 meses consecutivos de creación de puestos de trabajo privado, porque tenemos una actividad económica, porque la desocupación se redujo. Todo eso es real. ¿Qué falta? El capítulo distributivo. Sí, por supuesto que falta el capítulo distributivo. Ahora, ¿quién lo va a hacer eso? ¿Quién va a hacer que el mango te aguante más? ¿Lo va a hacer el peronismo? ¿O lo va a hacer Milei, Larreta, Bullrich, que quieren volver al blindaje, a romper todo? Ese es el punto y esa es la discusión. Por supuesto que falta. El primero que sabe lo que falta es nuestro candidato a presidente, es Sergio Massa. El primero que sabe lo que falta. Ahora, lo que nosotros planteamos es eso. Por supuesto que entendemos la realidad. Ahora, ¿quién va a resolver esa realidad? ¿Quién tiene más herramientas? ¿Quién tiene más empatía? ¿Quién tiene más conocimiento del Estado y conocimiento del territorio para saber realmente lo que hace falta? La gente está enojada, y por eso digo, yo creo que la pandemia y todo eso... Y tiene justificación, obviamente. Y sí, seguro, pero de repente aparecen los Milei, que decís, explota, digo, ¿qué pasó acá? Algo, digamos... Como políticos, dejando ese lugar. ¿Milei es un instrumento para manifestar tu enojo o es alguien que vos pensás que va a ser
No, para infectar tu el enojo. que va a liderar Sí. un proceso de desarrollo con el que vos vas a estar mejor. No, quieren salirse, tienen bronca y vas a ver, te voto a este y ya está. Estoy harto de tu lo situación, y tu situación va a mejorar por haber hecho eso. mismo. No, es un acto de enojo, nada más. Bueno, que termina es que ahí. yo sin creo que saber. nosotros tenemos que llamar a esa reflexión. Y Desde sí. la bronca y del enojo no vamos a construir la Argentina que viene. No lo vamos a hacer. Desde la bronca, del enojo, del rencor, no lo vamos a hacer. Discutamos programas. Yo no digo que no haya gente que confíe en el proyecto de país que les propone Milei o Bullrich o Larreta. No digo que no. Pero lo que digo es, cuidado, votemos con expectativa, votemos creyendo en lo que nos están proponiendo. No que sea un voto de castigo, un voto bronca. Eso no va a construir, no va a edificar nada. Hoy... más que nunca la función social de la política tiene que estar arriba del debate. Porque Sí. la política es la que tiene que edificar un proyecto de país, tiene que poder definir qué hacemos con los recursos naturales que tenemos, cómo los vamos a integrar. Están todos hablando del litio, del cobre, de las minerales. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a exportarlo? ¿Vamos a primarizarlo? Sí. ¿O vamos a producir. darle lugar al conocimiento que se construye en nuestras universidades alrededor de esos recursos y entonces generar valor agregado, generar tecnologías, generar ciencia, conocimiento? ¿Qué vamos a hacer? Esas son las definiciones que tenemos que tener. Porque hoy, vos me hacías una pregunta anteriormente y yo quiero contestártela. Me decís, bueno, ¿y por qué se escapan los votos para los Sí. más outsider o estos Sí. que se presentan como novedades, ¿no? Y generan esta cosa de la espectacularidad? Bueno, porque creo yo que hay hoy un capítulo de la política que está ofreciendo entretenimiento únicamente. Sí. Pero esa no es la función de la política. La política no está para entretener Sí. a los argentinos y argentinas, está para darles soluciones, está para resolver los problemas. Sí. Y entonces yo veo que hoy hay muchos dirigentes que corren atrás de la espectacularidad de la política, de montar escenarios, del show, de dar, de ser picante con declaraciones para tener un zócalo entonces, pero están atrás de una carrera de rating, están atrás de una Sí. carrera de acumular seguidores en redes sociales. No están atrás de resolver con seriedad los problemas que la Argentina enfrenta. Sí. Ahora, es un juego, digo, que también a veces hay que jugarlo. Yo, por ejemplo, identifico, vos me dirás si estás de acuerdo o no, pero para mí hay un hecho que el gobierno ha subestimado, que es un hecho político muy importante y que me parece que marca un poco este divorcio de la gente, sobre todo con uno de los puntos más fuertes que tuvo el gobierno, que es la gestión de la pandemia, que es, por ejemplo, el tema de la foto en Olivos. Que eso fue un regalo, digamos, no solo a la oposición, no solo a la oposición, sino también a este sentimiento antipolítico. ¿No identificás, digo, en este tipo de gestos como un quiebre, como fue un antes y un después, una cosa de se venía con algún tipo de comprensión sobre el contexto y todo? Yo creo y que eso fue marcó un punto de, bueno, hasta acá. Creo que fue un error, y así lo reconoció el presidente y su familia, creo que lo reconocieron rápidamente. Fue un error, y sí, fue un error. No hay mucho más que eso, que pedir disculpas y entender que fue un error. Sí. Solamente es eso. ¿Pero lo identificás como un hecho que cambió la política? ¿O cambió por lo menos la relación de la gente con el presidente? Es que vuelvo a insistirte con esto. Yo creo que ahí, si bien por supuesto que hay dimensiones que son emocionales, entonces uno puede estar sentir más empatía con lo que uno dice o hace, pero lo cierto es que la política vos no la definís ni con una foto, ni la definís con un eslogan, ni la definís con una frase. Sí. La política no se define, un gobierno no lo podés definir a partir lo tenés que definir un gobierno a partir de los hechos. Sí. ¿Hizo obra pública o no hizo obra pública? ¿Qué hizo con tu tiempo? Mira, a mí me carcomía mucho la cabeza cuando nosotros estábamos con la pandemia y extendíamos los plazos de cuidado y las restricciones de circulación y hacíamos más y más certificados. ¿Te acordás? Que tenías que sacarte el certificado para poder circular. Sí. Hicimos más de 70 millones de certificados. Mirá si el gobierno no funcionaba y los sistemas que tiene el gobierno no funcionaban adecuadamente, digamos. El Estado, digamos, ¿no? Porque eso es todo del Estado, no es del gobierno, de este gobierno. Es del Estado. El Estado funcionaba.
y funcionaba muy bien en ese sentido para poder llevar adelante este tipo de políticas de cuidado. Y yo pensaba todo el tiempo eso y decía, bueno, a ver, nosotros en definitiva lo que también le estamos pidiendo es tiempo a la gente, ¿no? Sí. Porque le estamos diciendo cuarentena, te tenés que quedar en tu casa, Sí. te tenés que cuidar. Sí. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Nosotros hicimos hospitales modulares con ese tiempo. Fuimos por todo el mundo a conseguir vacunas con ese tiempo que le pedimos a la gente. Sí. Sí. Compramos kits de cuidado. Llevamos adelante políticas que tienen que ver con transformación de la Argentina en términos productivos enorme. Y eso gracias a las pymes. Sí. El gobierno, por supuesto, que estimuló. Pero ¿cuántas pymes que se reconvertían? Pero no que se reconvertían, como te decía el gobierno anterior, no, reconviértanse y hagan cerveza artesanal. Claro. ¿Te Sí. acordás? No, acá se reconvertían las pymes para hacer barbijos, para hacer elementos de cuidado para la pandemia. Una empresa en Córdoba que hizo los respiradores. Esa empresa hacía 140 respiradores por semana. Sí. El CONICET El también. todo lo que estímulo hizo. del Estado y los créditos que le dimos llegó a ser 260 respiradores por semana, en un momento donde el respirador era un elemento crítico, no en Argentina, en el mundo. Sí, se robaban respiradores entre ¿Te países. acordás? Sí. Yo estaba muy vinculado en ese tiempo con quienes estábamos llevando adelante la administración de la pandemia con los diferentes países de la región. Sí. Y estaban todos pidiéndonos permanentemente si les podíamos mandar respiradores. Claro, nos olvidamos de eso. Hay muy pocos países en el mundo que hacen respiradores. Sí. Hay muy pocos países en el mundo que hacen respiradores. No estoy hablando de satélites. No, Satélite no. como que hace Argentina, Sí. debe haber 10 países que hacen. Sí. Reactores nucleares como los que hace la Argentina, así como el CAREM que se está construyendo ahora, un reactor pequeño, que se está construyendo, hay dos países en el mundo que estamos construyendo ese tipo de reactores, China y nosotros. O sea, fíjate si no tenemos capacidades. Ahora, ni siquiera voy a eso, voy a la cuestión de la pandemia. Vos fíjate cómo en ese tiempo, o mejor dicho, cómo se utilizaba el tiempo. Entonces yo decía, bueno, acá hay que poder dar cuenta del tiempo que le estamos pidiendo a los argentinos. Sí. Acá mira, justo Karin está diciendo, por ahí no hubo una buena comunicación de todo eso, que puede ser un error. Eso, saber que todo lo que estás contando, todo lo que se hacía, yo no sabía todo esto que estás diciendo, por ahí no hubo una buena comunicación. Puede ser también que estábamos muy atravesados por el día a día y la verdad que era todos los días enfrentar lo desconocido, Mex, era Sí, así. bien, era aprender No algo. había manual, no es No. que, viste, vos decís, bueno, a ver, traigan al No, bibliotecario de la Casa Rosada y que nos diga No. manual de pandemias que se hace. No había manual, No. no había manual, eran normas que llevábamos adelante. Y viendo un poco lo que pasaba en Europa, que estaban Que solo nos daba miedo eso, Sí. porque tampoco es que ellos tienen grados de mortalidad muchísimo más agudos que la Argentina. Mirá, creo que ahí hay un gran acierto del presidente, sobre todo en su visión humana, que dijo entre la economía y la salud, elijo la salud. Y elijo el cuidado. Y cuidó a los argentinos. Y la economía se hizo pelota, sí se hizo pelota. Es así. Es así. Sí. Fue lo que sucedió en el 2020. Es así. Y en el 2021 empezamos a crecer de vuelta. Y las herramientas que habíamos diseñado para amortiguar el impacto de la pandemia, en el 2021, porque ese presupuesto lo armamos también nosotros, reconvertimos esas herramientas para fomentar el despegue económico de la Argentina. Ahora, ese despegue fue heterogéneo, es decir, tuvo velocidades, ¿no? Unos fueron más rápido que otros. Sí. Bueno, fue más rápido la actividad económica y la generación de empleo que el crecimiento de los salarios, que te alcance el mango en tu casa. Sí, es sobre real. todo con el contexto de inflación. Es real. Sí. Y eso hay que trabajarlo. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿En quién confiamos para que haga ese capítulo? ¿En los que te vienen a prometer ajuste? ¿A los que te vienen a prometer blindaje? ¿A los que te vienen a prometer que hay que romper todo? ¿O en el peronismo que entiende que ese es un capítulo y te lo dice? Nuestro candidato a presidente permanentemente te dice, yo sé que esto es lo que hace falta y me comprometo a hacerlo. Sí. ¿En quién confiamos más? Estuvo Alberto Fernández hace un par de meses acá en esta mesa también y dijo que al peronismo le faltaba democracia interna y que eso se ponía en juego, se resolvía con la realización de la primaria, digamos, en la que los dos sectores que más discutieron durante todo este tiempo se enfrentaran.
¿no queda un poco grande la palabra democracia cuando se termina acordando, y te lo pongo en palabras de Cristina, por un par de lugares en las listas? No, porque ese no fue el acuerdo. Lo que hubo fue una síntesis. A ver, ni siquiera fue en los tiempos sucedió eso. Había un escenario de paso. Cuando uno hace política, y sobre todo cuando hace política en un movimiento popular, diverso y con años como tiene el peronismo, que no es una fuerza nueva que se maneja como si fuera, como si hubiera un dueño. El peronismo no tiene dueño. Sí. El dueño del peronismo es el pueblo peronista. Somos todos los afiliados. Sí, sí. Ponele. No, es así, que vamos, que definimos, Sí. que decidimos, que nos enojamos con nuestros dirigentes, que pretendemos... Sí. Pero escúchame, eso en el PRO no pasa. El PRO tiene un dueño. Y qué sé yo, la Libertad Avanza tiene un dueño. Sí, sí. O sea, y esos son los que definen. El peronismo no es así. El peronismo tiene, por supuesto, liderazgos, absolutamente. Está Cristina. Por supuesto. Pero Cristina nunca se percibió como dueña del peronismo. Nadie se percibe como dueño del peronismo. Ni siquiera a los que en un tiempo importante lideran el espacio. Ninguno Sí. se siente dueño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una historia de más de 70 años, que es una historia de luchas, de aciertos, de errores, y de mártires, que es mucho más grande que lo que uno pueda ocasionalmente estar haciendo Sí. en un tiempo determinado. Y todos los compañeros y compañeras del peronismo nos reconocemos desde ese lugar. Sí. Desde ese lugar. ¿Qué había en ese momento de definiciones? Bueno, había dos posiciones. Sí. Había una posición que era la que hasta ese momento estaba predominando, que es que hubiera primarias en el oficialismo. Sí. En el Frente de Todos, bueno, Unión por la Patria, digamos, ¿no? Que es que hubiera primarias. Y así se fue llevando adelante ese escenario, y luego hubo había un segundo escenario, que era un escenario de una lista de unidad para que haya una oferta más homogénea Sí. y de acuerdo, en un contexto complejo, como es el contexto de la Argentina actual. Y se terminó definiendo por esta segunda opción, que es que haya una lista de unidad. ¿Quién lo definió? Bueno, hay una gran comunión de dirigentes Sí. entre los intendentes, los sindicatos, los gobernadores, bueno, que todos fueron construyendo una idea de mirada desde el territorio, que era mejor en este contexto llevar una lista de unidad. Sí. Bueno, y eso, el peronismo, vuelvo a insistir, es un movimiento político donde lo colectivo pesa mucho más que lo individual. Sí. Siempre es así. Y así nos enseñan a nosotros en cualquier unidad básica. Claro. Es así. Sí, sí. ¿Y qué sucede? Bueno, ahí fue cuando lo colectivo primó. ¿Lo colectivo qué era? Bueno, que haya una lista de unidad. Bueno, sobre esa lista de unidad surge la candidatura del ministro de Economía y del jefe de gabinete, Sí. que en definitiva esa termina siendo la fórmula. Con lo cual, luego existe la posibilidad de integrarnos en una lista, y ahí nos integramos. Se integró Victoria, me integré yo, se integraron otros compañeros, y todos confluimos en esa lista. Bueno, se integraron incluso compañeros o compañeras de Juan Grabois, Sí. también en esa lista. Es decir, que no fue así. Por supuesto que siempre los cierres de listas constituyen un anecdotario y un sedimento sí. de anécdotas y de percepciones, de donde cada uno piensa que tiene la verdad, pero la verdad, Sí. en definitiva, es irrelevante cuando hay que discutir un proyecto de país como el que tenemos que discutir Sí. nosotros. Igual que una vicepresidenta salga una semana después del cierre de listas a medio que relatar una sucesión de hechos. Es que se había relatado también anteriormente. Sí. Pero no es algo que sea muy habitual. Pero durante una semana se habló del cierre de lista, Sí. ¿no? No Sí, fue sí. solamente Cristina la que habló del cierre de lista. Hubo también otras voces que decían que había sido diferente. Bueno, me parece que ella quiso agregar lo que ella consideraba Claro, que que pensaba. era importante y fenómeno, y está bien, pero nadie se ofende por eso. Yo no creo que eso sea un tema, insisto, relevante a la hora de discutir y de dar una discusión política sobre lo que hace falta. Hoy la Argentina tiene que discutir
otros temas, estos temas, desde lo estratégico hasta el metro cuadrado. Desde lo estratégico, decir, ¿qué hacemos con los recursos naturales? ¿Cómo hacemos para duplicar las exportaciones? Sí. ¿Cómo hacemos para resolver la restricción externa de que no tenemos dólares porque estamos... Si bien tuvimos durante el 2022 el récord de las exportaciones, el récord histórico de las exportaciones, todavía falta más. Tenemos que continuar en esa senda exportadora porque necesitamos resolver la restricción externa, que es algo que viene de décadas en Argentina, no lo inventó este gobierno. ¿Y en algún momento te dieron ganas de mandar toda la mierda? Digo, volver a vender libros, estar en contacto. Leer libros quiero, leer, en algún momento, volver a leer libros. Pero ¿tenés todavía librería? No, ya no. Tenía librería ya en San Isidro, donde no te exigían ponerte una corbata ni un traje, y de repente entraste a todo un mundo. Bueno, pero el que milita políticamente, Mex, siempre tiene una convicción y una vocación que Pero no te dieron ganas eso. Uno a veces que está llamado. A ver, en algún punto es eso. Vos tenés que afrontar los desafíos que te tocan. Sí. Y de eso se trata hacer Pero yo te política. digo humanamente, te digo vos como persona. Uno digo, No, ¿qué hago ¿qué acá? te digo? Que me gustaría volver a tener tiempo para leer un poco. Pero Ahí va. Ahí hoy... No, la librería ya está, ya es un tema... Ya fue. Ya fue. Igual es un sector que creció mucho también. ¿Sí? Le fue muy bien. Mirá, sector, es verdad. sí. Le fue muy Funciona. bien. ¿Qué te gusta leer? No, de todo leo yo, de todo. Ahora estoy leyendo solamente, informes, Claro. carpetas que me Claro. arman en Cancillería cuando tengo que ir a alguna Pero no te podés alguna clavar reunión una novela. bilateral. No estoy leyendo No está, eso. no está. No estoy ¿Sí? leyendo eso. Estoy leyendo, no, estoy leyendo. Bien, vamos. Leí Conocer a Perón, un buen libro, ese me lo recomendó mi viejo. Mirá. Conocer a Perón de Abel Medina fue un muy buen libro. Ese lo pude leer en las ocasiones rápidamente. Me gusta también leer, pero la verdad que lo vengo postergando, vengo leyendo, ¿viste? ¿Viste cuando lo vas pasando y decís, bueno, ahora lo agarro Sí. y lees 10 páginas y queda ahí? Sí. Y después tenés que volver a leer las mismas 10 páginas porque Sí, eso me pasa a mí. Empiezo a pensar en otra cosa o empiezo a ver tenés que volver todo para el atrás. personaje podría haber hecho esto y me empiezo a imaginar el personaje en otra situación y sigo leyendo y no leí nada. Es un problema grave. Sí, creas tu propia historia. No, Tenés sí. la última pregunta. Hacela bien, ¿eh? Bien, ¿se celebra este nuevo acuerdo con el FMI? ¿O cuál es la reacción? No. A ver, perdóname, pero yo no. Me parece que no, yo no voy a celebrar un acuerdo con el fondo. Lo que sí creo es que el fondo es un tema a resolver en la Argentina. Sí. Que el que considere que este es un tema que solo lo tiene que resolver este gobierno Sí. se equivoca. El Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo que hizo Macri, Sí. es un cepo al desarrollo nacional. Sí. Hay que entenderlo de ese modo. Con Sí. lo cual hay que trabajar, como dice el ministro, para sacárselo de encima al Sí. fondo. Que Sí. se haya tenido que renegociar el acuerdo en esta última semana. ¿No plantea problemas sobre el acuerdo inicial del 2022, principios de 2022? Bueno, no, porque en realidad justamente se basó en, si se quiere, advertencias que se habían puesto en ese acuerdo Sí. original, que eran si se cambian las condiciones de la sequía, por Claro. ejemplo, o del mundo, se permite rediscutir, Sí. digamos, metas, etcétera, digamos, ¿no? Con lo cual te diría que no, que lo que tiene que ver es justamente con tomar parte de las, si querés, las advertencias que se habían hecho en el acuerdo original, y se retoma eso para, por supuesto, dar una negociación mucho más dura, con un contexto mucho más duro. Sí. De eso se trata. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno, por supuesto, pero como espacio político, es dar una discusión de cara a la sociedad, una discusión profunda sobre cómo vamos a desarrollar la Argentina. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hacer un decálogo de anécdotas no va a servir. Sí. Seguir discutiendo sobre linterna y si es lo que vos me planteabas antes. No, linterna, esto, lo otro, eso es irrelevante Sí. para
para el laburante que se levanta a las 5 de la mañana a tomarse colectivo es irrelevante. Sí. Es irrelevante lo que opine yo de no sé quién. No le importa a nadie eso. Sí, sí. Ni en mi casa les importa, imagínate. Con lo cual, o si, no, che, te insultaron, no les importa a nadie. Nosotros tenemos una función política. Sí. El que es militante peronista tiene una función política, que la asumió, que nadie lo obligó a tener esa función política. La función política nosotros la asumimos porque nos definimos como militantes políticos, Sí. como militantes peronistas. Y esa función política es la de llevar adelante un proyecto de transformación de la Argentina. Ese proyecto de transformación tiene que lograr avanzar. Por supuesto, es en el marco de un contexto, pero más vale, sí. Sí. No es que nos definimos ahora acá en un papel que vos que pongas acá, no. Es en el marco de un contexto. Bueno, en esos contextos, algunos contextos son más desafiantes que otros, sí, por supuesto. Fíjate el contexto que tuvimos nosotros: pandemia, deuda, guerra, sequía. Y Sí. sin embargo, el modelo de producción y de trabajo se logra instalar en la Argentina. ¿Faltan capítulos de ese modelo? Por supuesto. Sí. Ahora, ¿quién los va a continuar? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, definirán los argentinos y La gente, argentinas. sí. Bien. Ahora, nosotros desde el peronismo no tenemos tiempo de poner excusas, no tenemos tiempo de hacernos los ofendidos, ni de estar pensando en la sensibilidad de cada uno cuando hacemos política. No funciona así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar una respuesta al argentino que hoy no llega a fin de mes. A ese le tenemos que dar una respuesta. Gracias, Santiago. Gracias por estar acá con nosotros en el mañana. ¿Sí? Sí. ¿Algo más te quedaba? No, nada más. No, ya está, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? A vos. Señor Santiago Cafiero. Vamos a una tanda y ya volvemos. Radio Pública 3. Pública.